Estábamos el día pasado empezando a dar lo que podríamos llamar la vuelta al mundo de la integración económica. Y empezamos por el primero de los sistemas, que era el de la Unión Europea. Os expliqué un poco cuál era todo el proceso de integración que se había producido hasta ahora y creo que llegamos hasta el momento en que esta integración se había conseguido de acuerdo con los deseos del Tratado de Roma, y no sé si fijé la fecha de 1993 en que se había alcanzado lo que podríamos llamar el mercado único europeo. Y entonces os dije que a partir de ahí salía una segunda propuesta que ya no era la misma que la del Tratado de Roma, sino que era la que acogía el Tratado de Maastricht. Tampoco sé si os dije que el Tratado de Maastricht tenía novedades económicas y novedades políticas. ¿Lo expliqué? ¿Y qué más expliqué? Fins aquí. Nada más, hasta aquí. Bueno, pues empecemos todos por las novedades económicas y por las novedades políticas. Novedades económicas. Una sola en realidad, y se llama euro. Como bien sabéis, se pretendió el establecimiento de una... ¿Sí estaba explicado esto? Sí, els 3 punts. Los 3 puntos, vale, pues entonces nos faltaba la política. Hablé del euro, Sí. hablé de las políticas comerciales y otras políticas agrarias, No. y de la falta La de PAC. política social. Sí. Bueno, pues entonces hablamos de dos cosas. Hablamos del euro como primera novedad. Como segunda novedad, el hecho de que se hubiera querido, yo pienso que se hubiera tenido que establecer una política social, puesto que si había una moneda única, lo más razonable es que hubiera también una política social única. Pero hubo una oposición, especialmente por parte del gobierno de la Gran Bretaña, que después del periodo de liberalización que había supuesto el gobierno de la señora Thatcher, no estaban dispuestos a adquirir nuevos compromisos sociales. Precisamente lo que había hecho la señora Thatcher era desmontar todo lo que podríamos llamar pues el welfare state, el estado del bienestar, y por tanto ahora no iban a admitir nuevas propuestas de carácter social. El veto de Gran Bretaña impidió que hubiera la adopción de una política social en Europa y la cosa quedó pues sin terminar. Y la tercera faceta que marcaba Maastricht desde el punto de vista económico era una faceta que en realidad ya existía, pero que no había sido reconocida en su momento por el Tratado de Roma. ¿Qué es lo que pasaba? Que en el momento en que se unifican aduaneramente y del movimiento de capitales los distintos estados europeos, hay algunas políticas que forzosamente han de pasar a ser políticas europeas, la más importante de las cuales es política agraria. Ya sabéis que vosotros la política agraria es fundamental para un país, porque la política agraria es la que garantiza la alimentación de la población. ¿Qué pasa? Que la agricultura es muy aleatoria. Hay años en que hay buenas cosechas y hay años en que hay malas cosechas. ¿Cuál es la obligación de la política del Estado? Pues en los años en que hay muchas cosechas, guardarlas y utilizarlas cuando hay pocas cosechas. Y cada país tenía su propia política agraria. Pero en el momento en que tú estableces aduanas libres en toda Europa, ya no tiene sentido que un país guarde sus cosechas para el año siguiente si en realidad estas cosechas pueden entrar y pueden salir libremente del país. Lo cual significa que la política que antes era de carácter estatal, ahora deberá ser de carácter europeo. Así nació la política agraria comunitaria y también nacieron otras políticas, por ejemplo, la política de desarrollo regional, que potencia a aquellas regiones en Europa que tienen un menor grado de desarrollo, o la mal llamada política social, que en realidad no es una política social, sino una política de reforma de industrias en países que tienen industrias que han funcionado mal y que tienen que buscar otros sectores de nueva actividad porque las actividades que tenían ya han resultado caducas. Por ejemplo, vosotros estáis en una comarca que se llama Vallès Occidental, donde lo que predominaba en su tiempo era la industria textil. La industria textil fue a peor
se tenía que modernizar el tejido industrial y, por ejemplo, aquí en Sabadell, que es una ciudad que está aquí al lado, se potenció la industria informática. Muy bien. ¿Qué hizo la Unión Europea? Potenciar la creación de instituciones que enseñaran informática para sustituir aquellas instituciones que trabajaban en el sector textil que ya no funcionaban. Esto, que sin duda está bien, sin embargo, fue calificado erróneamente por la Unión Europea como política social. Esto no es política social, esto es política de reciclaje, es política de transformación industrial, es política de lo que queráis, pero no es política industrial. Sin embargo, perdón, no es política social. A esto sí que le llamaron política social. Pues bien, todas estas políticas que en su momento habían sido adoptadas por la Unión Europea por necesidad, porque el hecho de unir las aduanas las hacía necesarias, no estaban inscritas como políticas propias de la Unión Europea en el Tratado de Roma. ¿Y entonces qué se hizo? Pues en el Tratado de Maastricht se les dio personalidad jurídica. Se hizo por escrito aquello que de facto ya existía. Por tanto, el tercer elemento económico de Maastricht era dar cartas de naturaleza, dar reconocimiento oficial a las políticas comunitarias que existían, pero que no habían sido previstas en el Tratado de Roma. Estos serían, por tanto, los tres elementos económicos de Maastricht. Primero, el euro. Segundo, una frustrada política social que no fue nunca aprobada. Y tercero, unas políticas que ya existían, pero que necesitaban de un reconocimiento jurídico. Por lo que se refiere a la otra parte, el Tratado de Maastricht tenía 4 aspectos novedosos, en el aspecto de la versión política. ¿Cuáles eran los 4 aspectos novedosos en la versión política de Maastricht? Primero, ciudadanía europea. ¿Qué significa ciudadanía europea? Puede significar muchas cosas, pero en el caso concreto de Maastricht significa 2 cosas. Primera, lo que podríamos llamar derecho de voto. ¿Pueden los ciudadanos comunitarios que residen en otro país tener derecho de voto en el país que residen? Dicho de otra manera, ¿puede una persona de Alemania votar en las elecciones españolas? Pregunto. ¿O también en vuestros países puede votar un extranjero comunitario? Sí. Exactamente. En las municipales, sí. Pero no en las autonómicas y no en las generales. Y sí en las europeas. Se puede votar en las europeas, se puede votar en las municipales, no se puede votar en las autonómicas, no se puede votar en las generales y en aquellos países que las tienen tampoco se puede votar en las presidenciales. Primera cuestión comunitaria, derecho de voto. Segunda pregunta, tú puedes votar, pero la pregunta es, ¿pero tú puedes ser elegido en un municipio? Un señor de Dinamarca que reside en Francia puede ser elegido alcalde de un pueblo francés. Sí. ¿Y en vuestros otros países? Sí. Sí. Efectivamente, sí, en la mayoría de los países. No todos. Por ejemplo, sé de uno pequeño que se llama Luxemburgo que no la pilló, porque como que es muy pequeño tenía miedo de recibir pues, alcaldes de muchos otros sitios distintos. Pero por lo general sí. Y tercera que segunda. Primer aspecto, derecho de voto y derecho de ser votado. Segunda cuestión, protección consular. El aspecto político de Maastricht daba protección consular a los ciudadanos comunitarios que se encontraran en otro país extranjero y no tuvieran un cuerpo consular a su servicio. Dicho de otra manera, si yo soy de Luxemburgo, por seguir con el ejemplo hasta ahora, me encuentro en la India y tengo pues la pérdida de mi pasaporte, difícilmente encontraré un consulado de Luxemburgo en el que hacerme un duplicado del pasaporte, pero sí que encontraré un consulado de la India. Entonces, protección consular significa que yo, luxemburgués, puedo ir a un consulado británico en la India para no que me hagan un pasaporte británico, lógicamente no me lo harán, pero sí que me hagan un documento por el cual yo pueda regresar a Luxemburgo sin problema. A esto se llama protección consular. Por lo tanto, primer aspecto de la reforma política de Maastricht, ciudadanía.
Y la ciudadanía se distingue con estas dos cosas que os acabo de explicar. Por un lado, se distingue por la cuestión de votación y por el otro lado se distingue por la cuestión de la protección consular. Segundo elemento que promovió Maastricht, reforma de las instituciones. Vosotros ya sabéis que las instituciones comunitarias intentan seguir el ejemplo de cualquier Estado, es decir, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Cuál era el problema? Que en la Unión Europea hay una trampa y el poder legislativo no legisla. El que legisla es el poder ejecutivo, el Consejo de Ministros. Y hacía tiempo que a esto se le llamaba déficit democrático. No puede ser que en una institución el Parlamento, que es el que oficialmente ha de legislar, no legisle y que en acuerdo a las normas comunitarias sea el Consejo de Ministros. Entonces, aprovechando que se reformaba el Tratado de Roma, también se planteó la posibilidad de dar, pues, más poder al Parlamento Europeo. ¿Se dio? Sí, pero de una manera muy pequeña, porque no se le dio poder, se le dio solamente derecho de consulta. Es decir, el Consejo de Ministros elabora las normas, elabora las leyes, y antes de darlas por buenas, las pasa a consulta al Parlamento. El Parlamento opina si las quiere o no las quiere, le da la respuesta al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros puede o no puede aceptar lo que le diga el Parlamento, pero tanto si lo acepta como si no lo acepta, lo que dice el Consejo de Ministros es lo que se acaba aprobando. Por tanto, hay una participación algo mayor del Parlamento, pero minoritaria, porque la última palabra la sigue teniendo el Consejo de Ministros. Esta fue la primera revisión que se hizo. Y también, desde el punto de vista institucional, se hizo otra revisión. Ya os dije en días anteriores, por ejemplo, cuando hablábamos de política social, que la Gran Bretaña dijo que no quería política social y, por tanto, no se aprobó política social porque había necesidad de unanimidad. Y si no se daba esta unanimidad, no se aprobaban las normas. Esto, evidentemente, la unanimidad a veces frenaba distintas actuaciones y se empezó a pensar que, además de unanimidad, sería bueno que existiera también el voto por mayoría. En algunos casos, el voto por mayoría no haría falta el voto por unanimidad. Y entonces en Maastricht se dio una solución verdaderamente curiosa al tema de cuándo hay que votar por unanimidad y cuándo hay que votar por mayoría. Y Maastricht dio una respuesta espléndida. Se podrá, dijo Maastricht, se podrá votar por mayoría cuando por unanimidad se haya dicho que se puede votar por mayoría, lo cual no deja de ser algo absolutamente espléndido. Bien, por tanto significa que siempre, en último caso, los países tienen la última palabra, porque si deciden que no se puede votar por mayoría, aquello no se aprueba por mayoría y santas pascuas. Por tanto, primero, como os decía, ciudadanía. Segundo, reforma de las instituciones. Tercero, lo que ellos llaman política interior. ¿Y qué es política interior? Pues política interior es la política que llevan a cabo desde lo que llamamos normalmente ministerios del interior, es decir, policía. ¿Y cuáles fueron las determinaciones sobre policía que aprobó Maastricht? Fundamentalmente dos. Una, algo que yo considero penoso y terrible, que es la creación de un archivo, de un fichero único que radica en Estrasburgo, con un inmenso ordenador fabricado por una empresa alemana llamada Siemens, que los tiene fichados a todos los europeos. Un fichero único europeo para que nuestro control personal sea absoluto. Y segundo elemento de la política interior de Maastricht era la posibilidad, que era muy discutida, de si también habría libre circulación de policía, puesto que había libre circulación de personas en Europa, si también la policía podía circular libremente, supuestamente en persecución de algún delincuente. Maastricht en este sentido dijo que no, que la policía ha de quedarse cada uno actuando en su país, pero que en caso de persecución urgente de un delincuente tenía derecho a penetrar en un país vecino hasta los primeros 80 kilómetros. Lo cual depende cómo se mire. En el caso de Luxemburgo no es entrar, es entrar y salir del país. 80 kilómetros. De manera 80 kilómetros. Lo cual, evidentemente, es muy grave. Bien. Esto es lo que se refiere a la policía. Y finalmente, el último aspecto, y con esto terminamos Maastricht, ¿cuál sería?
pues sería no solo el de la política interior, sino el de la llamada política exterior, que seguramente sabéis que en un primer momento se bautizó como PESC, política exterior y de seguridad común. La PESC también fue aprobada por Maastricht, pero curiosamente tardó mucho en funcionar. La PESC se había aprobado, al igual que todo el Tratado de Maastricht, en 1993, pero la persona que se debería encargar de desarrollarla, aquello que en términos comunitarios se llamaba Mr. PESC, no fue nombrado hasta 1999. Con lo cual, aparentemente, transcurrieron 6 años en que oficialmente existía la PESC, pero no había en la práctica nadie que la llevara a cabo. Con lo cual surge una pregunta: ¿se olvidaron de la PESC? No, en absoluto, no se olvidaron de la PESC. La hicieron, y de esto me quejo, por otros términos. No querían enseñar a la luz pública la vergüenza de la pesca. Y entonces procuraron evitar que esta PESC tuviera que pasar por el Parlamento Europeo. ¿Cómo lo hicieron? De la siguiente manera. No sé si os dije cuando hablábamos de la integración, en días pasados, que había nacido, si no lo dije es igual, pero tiene ninguna importancia, que en 1948, poco después de la Segunda Guerra Mundial, había nacido una organización llamada la UEO, la Unión de Europa Occidental, la Western European Union, WEO en inglés, UEO en castellano. Esta organización en su momento nació supuestamente para evitar lo que en aquel momento se llamaba el revanchismo alemán, que los alemanes no quisieran vengarse de su derrota en la guerra, cosa que evidentemente los alemanes no tenían la más mínima intención de hacer. Pero en cualquier caso se creó esta organización. Pero como que no había ningún problema con Alemania, esta organización quedó completamente inútil. Y más todavía cuando un año después, si esto se iba produciendo en el 48, un año después, en el 49, aparece, como bien sabéis, la OTAN, que es la que se acabará encargando de todos los temas militares. Por tanto, la OEO quedó como dormida. Incluso en el lenguaje diplomático le llamaban, igual que en aquel cuento de hadas, la bella durmiente, porque dormía y no hacía nada. Y durante bastantes años, desde que apareció la OTAN en el 49 hasta que apareció la PESC, la OEO quedó completamente dormida. Cuando apareció la PESC, en este Tratado de Maastricht, en lugar de que la PESC la llevara a cabo la Unión Europea, se le encargó a la OEO que tirara adelante esta PESC. Cosa, además, perfectamente ilegal, porque la OEO en aquel momento tenía 10 miembros, mientras que en aquel momento la Unión Europea tenía 15 miembros. Lo cual significa que 5 miembros de la Unión Europea no estaban en la OEO. 5 miembros, digamos, de carácter neutralista, a saber, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Irlanda y Austria. Estos 5 países, que eran los que tradicionalmente eran más neutrales de la Unión Europea, no formaban parte de la OEO, pero sí que estaban en la Unión Europea. Con lo cual se asume una política de defensa por parte de una organización que no agrupa a todos los países miembros de la Unión Europea. Desvían un poco el interés. ¿Qué hace la OEO en este periodo desde el 93 en que se aprueba Maastricht hasta el 99? Bueno, pues enfoca la política exterior y de seguridad común de Europa, la llamada PESC, desde 4 puntos de vista. Primer punto de vista, se intenta generar algo de lo cual todavía hoy se habla, que es la creación de un ejército europeo. Ya sabéis que no existe en Europa un ejército, pero sí que seguramente sabéis que existen ya brigadas mixtas constituidas por gente de distintos países europeos. En la ciudad italiana de Florencia, por ejemplo, existe una brigada, no sé si la podéis conocer, existe una gran caserna en la que conviven desde hace tiempo soldados italianos, españoles, portugueses, franceses, en una brigada mixta que no es en absoluto una brigada de la OTAN, ni tampoco una brigada del ejército italiano, sino que es una brigada europea, una brigada de la OEO. Y brigadas mixtas de este estilo también existen en Holanda, también existen en Alemania. Esto no es todavía un ejército europeo,
pero sí que es un embrión de un cierto ejército europeo. La verdad es que a mí esto me sorprende un poco, porque si Europa lo que quiere es un ejército, que lo tenga, pero entonces estaría olvidado disolver, a deshacer el ejército alemán y el francés y el italiano y el británico. Si quieren seguir el ejemplo de Estados Unidos, que tiene un ejército confederado, pues que lo tengan. Pero en Estados Unidos, que yo sepa, no existe un ejército de Ohio y otro de Nebraska y otro de Carolina del Norte. Existe el ejército americano. Pues que tengan el ejército europeo, pero si lo quieren tener, que automáticamente. La UE fue suprimida el Sí, año pasado, ¿no? Ahora llego, sí. La UE, ahora llego, pero de momento... No, pero pensaba en... Llegamos a este punto. Sí. Bien, ¿qué sucede? Pues sucede que crean un embrión de ejército. Lo habían desarrollado, pero no. Segundo, crean un sistema de espionaje europeo. De esto, lógicamente, se sabe poco, y es lógico que se sepa poco porque por esto es espionaje. Pero, de todos modos, algo se sabe. Por ejemplo, deberíais saber, y creo que a lo mejor ya lo sabéis, que en la casa en la que vivís, cada día se hace una fotografía por parte de la prensa. Y si además de tener la casa tenéis un jardín, y hoy tenéis ropa tendida, y mañana no tenéis ropa tendida, los de Europa saben perfectamente que en vuestra casa hoy teníais ropa tendida, y mañana no teníais ropa tendida. Y si hoy teníais un árbol, y mañana por la razón que sea lo habéis cortado, saben perfectamente que hoy teníais un árbol en vuestra casa, y que mañana ya no teníais este árbol en vuestra casa. Porque la OEO diariamente fotografía todo el territorio europeo con un grado de precisión enorme. Y lo saben todo. Claro, lo que está fuera, lo que coméis para cenar, si coméis dentro no lo saben. Pero, de todos modos, lo que pasa fuera lo saben. Toda Europa es cada día fotografía. Cada día. Incluso a veces esto lo habréis podido ver. Si entráis en el Google Maps y decís, a ver, ¿qué pasa con mi calle? ¿Qué pasa con mi casa? No sé qué. Hasta cierto punto te dan la información, después se paran. Pero ellos tienen más información todavía y lo saben perfectamente y pueden ver qué pasa en tu casa. Esto es un segundo acto completamente ilegal. La Unión Europea comete cada día infinitos delitos. ¿Por qué? Porque ¿quién saca estas fotografías? Un satélite. ¿Tiene la política de seguridad europea algún satélite? No. ¿De dónde lo saca? De la Agencia Europea del Espacio, que sí que tiene satélites. Pero la Agencia Europea del Espacio, por su constitución, tiene prohibido dedicarse a labores militares. Con lo cual, cada día se comete un delito en la medida en que se fotografía el territorio europeo por un satélite cuya obligación es no dedicarse nunca a labores militares. ¿Qué trampas hacen? Muy sencillo. La Agencia Europea del Espacio dice que ella no hace las fotografías, que alquila su satélite a la Unión Europea. Y entonces la Unión Europea, que no tiene prohibido dedicarse a labores militares, hace las fotografías. Echa la ley, echa la trampa. También en ese sentido hubo una denuncia sobre delitos, hace unos años, una denuncia que apareció en el Parlamento Europeo. Se denunció a 4 espionajes, al espionaje británico, al espionaje norteamericano, al australiano y al de Canadá, por cometer, fijaros bien lo que diré, y es absolutamente cierto, por cometer estos 4 espionajes, cada día, repito, cada día, 50 millones de delitos. El Parlamento Europeo denunció a estos 4 espionajes por realizar cada día 50 millones de delitos. ¿Y en qué consisten estos 50 millones de delitos? Exactamente en que estos 4 espionajes pinchan cada día 50 millones de llamadas telefónicas. Y pinchar una llamada telefónica, si no hay un permiso del juez, es un delito. Y pinchan 50 millones de llamadas telefónicas cada día. Diréis, ¿y tantos delincuentes conocen que pueden pinchar 50 llamadas? No conocerán ninguno. Pinchan aleatoriamente, por suerte, a ver qué sale en aquella conversación pinchada. Y entonces tienen una colección de palabras que, si se repiten en la conversación, hacen sospechoso al que conversa. Y el Parlamento Europeo publicó la lista de palabras. Y si tú en tu conversación dices la palabra bomba, o dices la palabra atentado, o dices la palabra terrorismo, entonces te fichan. Pero no solamente esto, si además dices la palabra ayuda y cooperación al desarrollo, también te fichan.
porque entienden que preocuparte por el desarrollo del tercer mundo es algo muy sospechoso. Muy bien, esto está escrito por el Parlamento Europeo. Fichan diariamente 50 llamadas. Entonces hay un ordenador que las va leyendo y mientras tú no pronuncias estas palabras no pasa nada. Pero que las pronuncias, tu conversación es sacada del grupo de los 50 millones, inmediatamente fichados y analizados los dos interlocutores de la conversación. Esto fue así, discutido públicamente por el Parlamento Europeo. La vergüenza de los delitos cometidos por el espionaje de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Canadá y de Australia. Diariamente, 50 millones de llamadas telefónicas fichadas. Lo que pasa es que hubo un grupo británico muy especial que cuando supo esto grabó infinitas cintas magnetofónicas y puso conversaciones en las que solo se decía la palabra atentado, solo se decía la palabra terrorismo, solo se decía la palabra bomba, la introdujeron en la red telefónica y los sistemas se volvían locos porque encontraban a toda la gente que iba diciendo bomba, que iba diciendo atentado, que iba diciendo cosas por el estilo. Porque frente a estas luchas cibernéticas hay que actuar de alguna u otra manera. Muy bien, espionaje. Y por cierto, no sé si sabéis que el espionaje no sé de dónde sale el telefónico, pero el de la fotografía, todo el espionaje para toda Europa se realiza desde Torrejón de Ardoz, que es una pequeña población a 10 kilómetros de Madrid. El espionaje para toda Europa se realiza desde Madrid. Bien, este es el segundo elemento de la PES. ¿Cuál es el tercer elemento de la PES? Creo que os he hablado algún día de la construcción de un famoso avión de combate en Europa. ¿Os dije algo de este avión de combate? ¿Que Europa tenía un avión? Sí. Bueno, pues este avión de combate también es un elemento más de esta defensa europea. ¿Y el cuarto elemento cuál es? Si el primero es embrión de ejército, si el segundo es espionaje y si el tercero es avión de combate, la cuarta pregunta es muy sencilla. ¿Y para qué hace falta el ejército? ¿Para qué hace falta el espionaje? ¿Para qué hace falta el avión? Y la respuesta es para los enemigos que tenemos. Y entonces la última pregunta es ¿y quiénes son estos enemigos? ¿O cuáles son estos enemigos? Y entonces la UEO, antes de que se disolviera, como lo indicabas, nos señaló escandalosamente 3 tipos de enemigos. Ya sabéis vosotros, como buenos estudiantes, que la palabra enemigos nunca se utiliza en ciencia política. No es una palabra políticamente correcta. Se llama riesgos, se llama amenazas, se llama peligros, nunca se llama enemigos. Pues bien, ¿qué riesgos, qué amenazas, qué peligros señala la Unión Europea? 3. Primero, hemos de tener este ejército, hemos de tener este espionaje, hemos de tener estos aviones de combate. Primero, para defender a los europeos de aquello que por lo general ya hablan también las distintas constituciones. Si vosotros leéis la Constitución francesa o portuguesa o española, veréis que la Constitución dice que la misión de las Fuerzas Armadas es la integridad territorial, es pues, que no llegue nadie de fuera, es que se salve y se proteja la Constitución, es un poco pues, la buena situación de sus habitantes, la unidad de la patria, no sé cuántas cosas más. Bien, esto es lo que dice el primer elemento de la OEO. Hemos de tener espionaje, hemos de tener ejército y hemos de tener aviones para la unidad de la patria, para que nadie nos invada desde el extranjero, para conseguir un poco la integridad territorial, etcétera, etcétera. Muy bien. Esto no me preocupa porque ya lo dicen las constituciones. Pero lo que sí que sabe es el segundo elemento. Porque cuando la OEO se plantea, y además de esto, ¿por qué otra razón debemos tener el ejército, los aviones y el espionaje? Te responde, por una triple razón. Para luchar contra el terrorismo, para luchar contra el narcotráfico y para luchar contra la inmigración ilegal. Poner terrorismo junto al narcotráfico y junto a la inmigración ilegal, esto sí que es un delito de verdad. ¿Cómo puedes poner terrorismo junto con narcotráfico y junto con la inmigración ilegal? Esto no lo admite absolutamente nadie. ¿Que el terrorismo es condenable? Lo sabemos. ¿Que el terrorismo es execrable? Sí. ¿Que el terrorismo debe ser penado? También. ¿Que el terrorismo es inaceptable? También. Pero lo que os garantizo es que nunca ni un solo caso de terrorismo se ha resuelto con un ejército. Los ejércitos no sirven para resolver el terrorismo. Y tomad un ejemplo, Irlanda del Norte. Durante 84 años el ejército británico persiguió el terrorismo. No consiguió nada de nada. El ejército español persiguió a ETA. Tampoco consiguió nada. ¿Cuál es la única manera de luchar contra el terrorismo? Pues lo que hizo un señor llamado Tony Blair. Puso a los de vida por un lado, puso a los protestantes británicos por otro lado
los encerró en un castillo en Escocia llamado de Stormont, los tuvo encerrados allí 9 meses, que es un tiempo de gestación bastante natural, y al cabo de 9 meses que hizo, pues le sacó del castillo y firmaron un acuerdo de paz llamado el Acuerdo de Stormont del Viernes Santo. Y desde aquel momento terminó el terrorismo irlandés. Nunca los ejércitos han servido para quitar el terrorismo, nunca. La única respuesta al terrorismo se llama negociación. Y nada más que negociación. Segundo, narcotráfico. Bueno, ya hemos visto aquí en el aula que Colombia, por ejemplo, exporta mucha coca. ¿Pero por qué Colombia exporta mucha coca? Ya lo explicamos el primer día de curso. Porque el café tiene un precio por los suelos. Si el café se pagara bien, los colombianos exportarían café y no exportarían coca. Y si exportan coca es porque se vende mejor el café. Por tanto, la responsabilidad del narcotráfico no debe asumir el ejército. La culpa del narcotráfico no es de los colombianos a los que le va a intervenir el ejército. La culpa del narcotráfico es de Nestlé, que les paga muy mal el café a los colombianos. Por tanto, que persigan a Nestlé, pero que no persigan al narcotráfico. Tampoco sirve para esto el ejército europeo. Y finalmente decir que hemos de tener un ejército europeo para perseguir la inmigración ilegal es una enorme aberración, porque bien seguro que el primer inmigrante ilegal que llegó por América era un señor llamado Cristóbal Colón, que no tenía los papeles correspondientes. De manera que no se puede pretender que ahora nosotros, los europeos, vayamos a perseguir la inmigración ilegal. Os aseguro que ninguna de las razones dadas para crear el ejército tiene ningún sentido. Pero cuidado, nos falta la última. La OEO, ¿qué dice? La OEO dice que tendrá un ejército, que tendrá un espionaje y que tendrá unas armas conjuntas para luchar, primero, contra estos, digamos, enemigos constitucionales de la unidad de la patria, del no sé qué. Segundo, que servirá para luchar contra el terrorismo, el narcotráfico y la inmigración ilegal. Y tercero, y ahí es donde se sacan definitivamente la careta y en donde una señora llamada Angela Merkel repitió esto hace 2 meses. El ejército europeo servirá para ir a cualquier parte del mundo a buscar las materias primas que hagan falta para la economía europea. Y se terminó. Angela Merkel, Dixit. A esto en su tiempo se le llamaba imperialismo. No sé si se han olvidado esta palabra, pero en su momento a esto se llamaba imperialismo. Esta Europa quiere ser, francamente, imperial. Pero claro, todo lo que os estoy diciendo, si se hubiera llegado a discutir en el Parlamento Europeo, aunque el Parlamento Europeo no es nada el otro jueves, por lo menos algunas voces se hubieran levantado discrepando de esta política exterior y de seguridad. Pero no podía pasar por el Parlamento Europeo, porque estaba en la OEO, no estaba en la Unión Europea. Bueno, ¿qué pasó? Que como tú muy bien has dicho, la OEO tenía una fecha de caducidad. Porque la OEO, cuando se creó en 1948, tenía que vivir 50 años. Y 50 años terminan en 1998. De manera que entonces tenía que terminar. Pero le dieron unos años más de prórroga para que se pudiera preparar para su disolución. Y durante estos años más de prórroga que hicieron, nombraron al último secretario general de la OEO encargado de cerrar la OEO. ¿Y a quién nombraron como último secretario general de la OEO? Al mismo señor que hacía pocos días había nombrado como Mr. Pesca, un español llamado Javier Solana. ¿Y qué pasó? Pues que Javier Solana era a la vez Mr. Pes de la Unión Europea y el secretario general de la OEO. ¿Y qué hizo? Cogió todo el contenido de la OEO y lo pasó a la Unión Europea, porque en la OEO no podía estar, porque la OEO cerraba, y se quedó como patrimonio de defensa de la Unión Europea, sin pasar ni una sola vez por el Parlamento. Hace un cuanto tiempo cerró su mandato como presidente del Parlamento Europeo una señora francesa llamada Nicole Fontaine. Hizo su discurso de despedida y dijo: he trabajado años en el Parlamento Europeo, estoy contenta del trabajo que he realizado, pero abandono mi cargo de presidente del Parlamento Europeo con un pequeño dolor, con algo que me preocupa. Y lo que me preocupa es que durante los años en que yo he tenido el mandato he solicitado distintas veces al señor Javier Solana, Mr. Pes, que venga aquí a explicar a los parlamentarios europeos, que supuestamente son los responsables de la política exterior, qué es lo que se quiere hacer desde la PES en política exterior. Y he de confesar, dijo la señora Fontaine, que pese a mis muchas peticiones, nunca ha aparecido por esta Cámara el señor Javier Solana.
y dijo a la señora, que estaba un poco molesta: señores diputados, si en este mundo conozco a una persona que puede ser calificada de persona no demócrata, esta persona se llama Javier Solana. Lo cual significa que es el engaño total y absoluto en la política exterior y de seguridad. Nos toman el pelo constantemente. Unos pocos intentan diseñar una política que al final también aprovechará tan solo unos pocos. Pues eso. Con esto finalizo la primera explicación de la Comunidad Europea y decirme que antes de pasar a otros países del mundo en este recorrido que vamos a hacer, termine con mi propia opinión de la Unión Europea. Yo, por razón de edad, era un ferviente partidario de la Unión Europea, del Tratado de Roma, de lo que se llamaba en aquel momento el Mercado Único Europeo. ¿Por qué? Porque estamos en los años 50 y en los años 60, en que España vivíamos una fuerte dictadura y cualquier cosa que pareciera Europa, que pareciera libertad, que pareciera la égalité, fraternité y liberté de la France, nos parecía muy bien. Y por tanto, estábamos encantados con la Unión Europea y queríamos que España entrara en las comunidades europeas, etc. Pero una cosa es aquella, incluso yo, España entró, os lo dije el otro día, en el año 86. Bueno, pues cuando en el 83, 84, 85 se estaba preparando la incorporación de España a la Unión Europea, me harté de dar conferencias en la Autónoma y en otras universidades explicando lo bueno y encantador que era la Unión Europea y lo magnífico que sería para España entrar. Pero ahora reniego absolutamente de aquello. La Unión Europea es un desastre, desastre total, algo en lo que mejor no pensar. Ha caído absolutamente en el suelo por varias razones que os diré a continuación. Primera razón, falta de democracia. Sabéis que todos los países, para entrar a la Unión Europea, han de hacer lo que podríamos llamar una prueba de democracia. Sabéis que, por ejemplo, ahora se le está exigiendo a Turquía que tengan las actitudes demócratas para poder entrar. Un profesor de esta casa, no sé si lo habéis tenido, se llama Joan Subirats, un excelente profesor, siempre dice lo mismo. Para entrar a la Unión Europea se necesita democracia. Si la Unión Europea pidiera la entrada a la Unión Europea, no se la daría, porque no es democrática. No hay, por ejemplo, división de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial. Hay un voto, que ya os he dicho que no puede ser mayoritario, sino que debe ser siempre un voto absoluto. El Banco Central Europeo, pero es una vergüenza. ¿Quién lo controla el Banco Central Europeo? Hasta la semana pasada un señor francés llamado Jean-Claude Trichet. ¿Sabéis quién era el señor Jean-Claude Trichet? Antes, os lo expliqué, ¿verdad? Un personaje que era directivo del Credit Lyonnais, procesado por estafa en el Credit Lyonnais, y después le ponen como director del Banco Central Europeo. Ahora, ¿quién ha puesto? A un italiano, se llama Draghi, hace 15 días, que es el presidente del Banco Central Europeo. ¿Qué hacía este señor Draghi antes de estar allí? Trabajaba para una banca norteamericana llamada Goldman Sachs, que es la más estafadora del mundo, según dicen todos los periódicos. Son delincuentes, los que gobiernan Europa son delincuentes, todos. Y por tanto vale la pena decirlo públicamente, esto no se aguanta de ninguna manera. Es la antítesis de la democracia. ¿Cómo se redactó la Constitución Europea? ¿Con un Parlamento Constituyente? ¿Qué va? Con un grupillo de 100 personas seleccionadas que redactaron la Constitución Europea, presididas por un personaje absolutamente impresentable llamado Valéry Giscard d'Estaing, antiguo presidente de Francia, lo siento por ti, pero es un señor completamente impresentable, que reunió a 100 amiguetes allí, dictaba la Constitución Europea no a través de comisiones de estudio, me lo explicó uno de los 100 secretarios que tenía acompañándole. Dicta, primero, cuando le dijeron al señor Giscard d'Estaing si quería presidir la redacción de la Constitución Europea, en lugar de decir, mira qué bien, yo ya soy mayor, y así en mis vejeces tendré el honor de presidir la Constitución, dijo, primero, ¿cuánto van a pagar cada mes? Segundo, durante los 2 años que redacté la Constitución Europea, necesito 5 suites a mi disposición en el mejor hotel de Bruselas. Y en tercer lugar, voy a tener permanentemente 15 secretarios a mi disposición. Y cuando en lugar de darle una patada en el culo, que es lo que tenían que haber hecho, le nombraron redactor de la Constitución Europea, el hombre se reunió con estos 100 señores y me lo explicó uno de ellos. Redactaba la Constitución Europea desde su suite en el hotel, desde el cuarto de baño, se ponía espuma hasta aquí y se fumaba un puro. Y iba dictando a los distintos secretarios el contenido de la Constitución. Y cuando un secretario dice que no le gustaba, le quitaba y ponía lo que él quería. Esto fue una redacción unipersonal. Un solo señor, Giscard d'Estaing, redactó la Constitución Europea. Es la antítesis de la democracia. Total. Nada. Es un verdadero desastre. La Constitución Europea es un desastre. Claro que por suerte no se aprobó, porque hubo 2 países, la propia Francia, aunque fuera el séptimo presidente que la había redactado, y por otro lado,
¿Quién fue? No, Holanda en aquel momento, que votaron en contra. Pero tampoco ganamos mucho, porque entonces aprendieron la lección, y como que la Constitución Europea la tenían que votar en los referéndums, aprobaron el Tratado de Lisboa en que ya no se tenía que votar, y se terminó la Europa. Pero había un país que sí, que tenía que votar, que era Irlanda, porque su Constitución decía que cualquier tratado internacional tenía que ser votado. Y el único que votó que no. ¿Y entonces qué hicieron? Pues una dosis masiva de televisión a los irlandeses. Durante 6 meses les explicaron lo buenísimo que era el Tratado de Lisboa, y después de 6 meses de dosis masivas de televisión, donde habían votado que no, votaron que sí. Una vergüenza democrática. Europa, una vergüenza democrática en todos los sentidos. Segundo problema de Europa, lo he dicho antes, no tiene política social. Política de capital, todo lo que queráis vosotros. Política de dinero, todo lo que queráis vosotros. Política social, nada, de nada, de nada. Tercero, ningún tipo de respeto para las naciones que como Cataluña no tenemos Estado. No hay respeto, no hay ningún órgano de representación en Europa. Los únicos que pueden hablar en Europa son los Estados. Cataluña no puede decir nada si no pasa por Madrid, no puede decir nada en Europa. Y por no poder ciudadano no puede hablar catalán, porque no es una lengua reconocida. Pero esto ya no es culpa de Europa, esto es culpa de un precioso presidente del gobierno indeseable que teníamos, que se llamaba José María Aznar, que le preguntaron una vez, a ver, cada país debe decir cuáles son las lenguas oficiales. Y por ejemplo, cosa curiosa, los de Malta, en Malta ya sabéis que hablan el inglés, la gente va a Malta a estudiar inglés, pero no es la lengua original, la lengua original es el maltés, que deben hablar 200 personas, algo por el estilo. Pues cuando a Malta le preguntaron qué lenguas oficiales había en Malta, dijeron el inglés y el maltés. Muy bien. Y cuando en Gran Bretaña les preguntaron, oiga, ¿y qué lenguas oficiales tienen? Pues también el galés, que hablan en el país de Gales. Muy bien. Y reconocieron el galés, y reconocieron el maltés, y reconocieron el letón, y reconocieron el lituano, y reconocieron el estón. Lenguas que todas ellas son tratadas por menos de 1 millón de personas. Y cuando llegaron a España y le preguntaron, oiga, ¿qué lenguas deben reconocerse? El señor Aznar dijo el español, y se terminó. Cuando el catalán lo hablamos 10 millones de personas. Ya me diréis. Está reconocido el maltés, que lo deben hablar 500 personas, y no está reconocido el catalán, que lo hablamos 10 millones de personas. Intolerable. Pero repito, aquí la culpa no es de Europa, la culpa es de Aznar, que es otro personaje que también podría la pena perseguir hoy en día. Bien, esta es la situación. Por tanto, ningún respeto ni para las políticas ni para las lenguas. Cuarto, lo sabéis muy bien en cualquier país vuestro, ningún respeto para la inmigración. Los inmigrantes no pueden circular directamente por Europa, los inmigrantes no tienen derecho a voto, los inmigrantes son ciudadanos de segunda. Esta Europa es discriminatoria. Siguiente problema de Europa. Bueno, sencillamente lo acabo de explicar. Tiene una política exterior imperialista. Si no, preguntárselo a doña Ángela. Ya veréis cómo tiene una política exterior imperialista al 100%. Y última cosa, y permitidme que la explique, por lo menos llevaréis un recuerdo de la España franquista con una anécdota que os explicaré ahora. Que seguramente esto sí que no ha existido en vuestros países. Porque afortunadamente en vuestros países esto se eliminó hace tiempo. En España, durante el régimen de Franco, existía algo que todavía existe ahora en Estados Unidos y que existe en China, y que se llama la pena de muerte. En vuestros países no hay, afortunadamente, pena de muerte, pero en España la había. Y en España ejecutaban penas de muerte. Y además ejecutaban penas de muerte con un sistema terrible. No sé si lo habéis oído en alguna película o lo habéis visto. El llamado sistema del garrote. En que del garrote ponían un aro en tu cuello y desde detrás iban dando vueltos hasta que se te rompía el cuello y te morías. Y tardabas 20 minutos en morirte. Ponían un aro así, un aro aquí, y detrás ponían como un tornillo y clac, 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 hasta que al final te morías. Esto era un asesinato. Franco era un asesino en todos los sentidos. Y en 1984, perdón, no, Franco está muerto. En 1974 se persiguió a un chico al cual se acusaba, y todavía no se sabe ahora, de haber matado a un policía, y le aplicaron la pena de muerte. Y le mataron a un chico de aquí, de Barcelona. Chico. Sus hermanos yo los conozco, los he visto alguna vez. Bien, pues este chico. Entonces nos rebelamos contra la pena de muerte. Esto era un crimen. Y mirad que llevo años en la vida. La primera vez que me senté en una mesa para dar una conferencia en el mundo
fue en 1974, en que vosotros todavía estabais en los limbos de los cielos, del infierno, para protestar contra Franco por la pena de muerte. Empecé a dar charlas diciendo que esto era intolerable, que esto era una dictadura que no podía ser y que mataba. Y entonces nos enfadamos tanto con esta pena de muerte que Franco había ejecutado, que constituimos una comisión, que ahora llamaríamos una comisión de ONGs, para luchar contra la pena de muerte en España. Esta comisión tuvo muy mal resultado, porque esta ejecución de este chico llamado Salvador Puig Antich había sido en abril del año 74 y Franco todavía mataría a 5 personas más antes de morirse. Mataría en septiembre del 75 a 5 personas, 2 de ETA y 3 de un partido que ahora ya no existe, que se llamaba FRA, Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico. Se declaró la pena de muerte de estas 5 personas y, como vosotros sabéis, porque esto en las películas americanas sale mucho, cuando uno es condenado a muerte, entra en el corredor de la muerte. A veces en Estados Unidos se pasan 20 años en el corredor de la muerte, pero en este caso se pasará un poco tiempo, porque la sentencia salió en agosto del año 75 y en septiembre el gobierno español ordenó la ejecución de estas 5 personas. El día en que el gobierno español dice hay que ejecutar, la ejecución debe hacerse antes de 24 horas. Cuando supimos que el gobierno español había aprobado la ejecución antes de 24 horas de estas 5 personas, los que estábamos en esta comisión de ONGs ya habíamos trabajado para perdonar a esta gente, pero no habíamos conseguido nada y entonces nos pusimos muy nerviosos pensando que antes de 24 horas estas personas serían ejecutadas. Y estuvimos haciendo gestiones con todo el mundo y viendo a las 3 de la madrugada que ya no había nada que hacer, porque nadie respondía, ningún abogado nos daba solución, hicimos un último intento. El intento que en aquel tiempo nos parecía más razonable. Llamamos al Vaticano al Papa de Roma, a ver si el Papa de Roma era capaz de hacerle cambiar a Franco su idea sobre la ejecución. Y a las 3 de la madrugada llamamos, no hablamos con el Papa, claro está, pero sí que hablamos con su secretario. Y al cabo de poco rato, su secretario nos llamó desesperado, diciendo, yo he hablado con el secretario de Franco. Y el secretario de Franco me ha dicho, a Franco no se le despierta a las 3 de la madrugada, aunque llame el Papa de Roma. Y me ha colgado. Entonces no hubo ninguna respuesta y efectivamente a las 8 de la mañana se ejecutaron a estas 5 personas. 3 en Madrid, 1 en Bilbao y 1 aquí, a 2 kilómetros de aquí. Aquí, en Collserola, en la montaña esta de Collserola. ¿Veis qué es Collserola? La montaña esta que nos separa de Barcelona, esta montaña. Pues aquí, en el núcleo de esta montaña, le ejecutaron a las 8 de la mañana. Nosotros, desesperados, nos fuimos a dormir a las 4 de la madrugada, sabiendo que la gente esta había perdido ya la vida prácticamente, y quedamos con los abogados de este chico, no con los de Madrid ni con los de Bilbao, pero sí con los de Barcelona, que nos veríamos a las 10 de la mañana, puesto que la ejecución tenía que ser a las 8 de la mañana. Y efectivamente, a las 10 de la mañana llegaron los 2 abogados, que era un matrimonio de abogados, el marido y la mujer, con una cara descompuesta, que es la cara que tú haces cuando has visto fusilar. En este caso no era por garrote, era por fusilamiento, cuando has visto fusilar a la persona. Y llegaron estas personas con balas en la mano, porque cuando tú matas a uno, no todas las balas le tocan, hay balas que quedan alrededor. Y como testigo nos trajeron las balas que habían quedado alrededor de esta persona fusilada. Y nos explicaron algo horrible. Los que tenían que matar no eran verdugos de oficio, no, eran soldados del servicio militar que por sorteo les había tocado matar a esta persona. Y para que ninguno de ellos tuviera mala conciencia de que él era el que había matado, no, de las 6 personas que tenían que matar, una, que no lo sabía, tenía el arma descargada. Solo no tenía balas, solo tenía pólvora de retroceso. Y así ninguno de los 6 sabía si era él el que tenía el arma descargada y por tanto que él no era el culpable de la muerte de Elche. Es un desastre. Un grupo de asesinos completos eran Franco y compañía. Bueno, entonces nos empezamos a manifestar. Os diré más. ¿Hay algún holandés por aquí? No hay ningún holandés. La gente se empezó a manifestar
de mala manera y todos los países de Europa rompieron relaciones diplomáticas con España. El primer ministro que había en aquel momento en Holanda, un señor llamado Job den Uyl, salió a las calles de La Haya con una granucha diciendo, a título personal, yo estoy reuniendo dinero para organizar la caída del general Franco. ¿Os imagináis? Que el primer ministro holandés salía a la calle diciendo, estoy recogiendo dinero a título personal para organizar la caída del general Franco. Toda Europa se rebeló contra Franco de mala manera. Estuvimos al día siguiente en el entierro de este chico. 20.000 policías con látigos a caballo nos estaban pegando por todos los lados y la verdad es que quedamos, yo me espanté mucho, Bueno, como que había este movimiento europeo en contra de Franco, al día siguiente Franco convocó a sus fieles, que también eran muchos, para que en el Palacio de Oriente de Madrid se presentaran para aclamarle y saludarle. Y efectivamente reunió, pues yo que sé, a 1 millón de personas, no sé mucho, porque Franco tenía todavía sus seguidores. Y salieron del balcón solo 2 personas, solo 2, con el saludo fascista, uno llamado Francisco Franco y el otro llamado Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España en este momento. Y salieron ambos personajes allí, hacía mal tiempo, hacía mucho viento, y Franco en el balcón se resfrió. Del resfriado pasó al hospital y del hospital pasó al cementerio. Esto fue un poco el resultado. Pero a mí me quedó siempre grabada la idea de estos 2 allí saludando brazo en alto. Y luchamos contra la pena de muerte. Afortunadamente en España la pena de muerte fue abolida con la Constitución Española de 1978 y quedamos contentos de la nueva situación. Pero no quedamos contentos totalmente, puesto que había algo que se llama el Código de Justicia Militar. ¿Y qué decía en España el Código de Justicia Militar? Que la pena de muerte no existía, excepto en tiempos de guerra. Y excepto en tiempos de paz, para crímenes que se hubieran cometido en tiempos de guerra. Es decir, que si ahora cazaban a un nazi de 99 años, lo podían ejecutar porque era un crimen cometido en tiempos de guerra. Muy bien. No nos gustó que existiera esto, hicimos una campaña y finalmente, en el año 1994, 16 años después de que se aprobara la Constitución en España, conseguimos que también se eliminara la pena de muerte en tiempos de guerra. Y entonces llegamos felices hasta la Constitución Europea. Si leéis la Constitución Europea que dice, ¿lo sabéis? Que en Europa la pena de muerte no existe, excepto en tiempos de guerra y para crímenes cometidos en tiempos de guerra, aunque sean tiempos de paz. Y cuidado, la Constitución Europea dice otra cosa, y también lo repite el Tratado de Lisboa. ¿Qué dice? La vida humana es intocable. Nadie puede matar a nadie, excepto en 3 casos. En 3 casos en que la policía puede matar. Primero, cuando la policía mate a uno que está en un momento próximo a matar a otro. Yo intento matarte a ti y viene ella y me mata a mí. Esto yo ya no me voy a meter, que es un caso así, como muy raro. Pero segundo y tercer elemento, y esto nos afecta a nosotros, incluso para todo Europa. La policía puede matar, sin romper la Constitución Europea, si mata a un preso que se escapa de la cárcel. Un preso que se escapa de la cárcel. Un preso. A un prisionero que sale de la cárcel. Pero lo tercero, lo más grave de todos, y estáis sometidos todos ellos. En Europa la pena de muerte y la muerte de la persona está prohibida. Tercer elemento, excepto si la policía dispara durante una manifestación de gente, manifestación que la policía considere que es una insurrección popular. La policía europea está por la Constitución Europea, por el Tratado de Lisboa, autorizada a matar a la gente. En todos los países miembros de la Unión Europea. Solo para esto yo ya renuncio a la Unión Europea entera. Solo por esto. Ya renuncio completamente a la Unión Europea. Esto es inaceptable. Y esto sí que no solo afecta a España, esto nos afecta a todos, que sois todos miembros del país de la Unión Europea. Una sarta de asesinos en la Unión Europea. Una sarta de asesinos. Esto no os puede afectar de ninguna manera. Este es el balance final para mí de la Unión Europea. Yo os aseguro que yo era un admirador de la Unión Europea en tiempos de Franco. Y hoy en día es una vergüenza la Unión Europea. Una vergüenza. Antidemocrática, antisocial, discriminatoria, imperialista. Nada de nada. Y nada. Bueno, ya estoy quedado tranquilo y a ver qué pasa con la Unión Europea.
Sigamos ahora, porque hoy teníamos por lo menos que hacer un recorrido, quizá tengamos que hacer una transición, pero vaya, de momento dejadme que continúe con los procesos de integración. En realidad hemos visto hasta este momento, aunque no nos hayamos dado cuenta, dos procesos de integración. Hemos visto la integración de Europa a través de la Unión Europea y, aunque poco, también vimos los procesos de integración de Europa en la EFTA. Recordad que hablamos de la EFTA como aquella propuesta británica que al final quedó reducida a 4 países. No sé si os dije, creo que sí, que los 4 países que estaban en la EFTA y los 27 países que están en la Unión Europea, es decir, 31 países, han constituido entre ellos una asociación comercial de unión. ¿Os expliqué esto? Sí, ¿verdad? Que era el espacio económico europeo. Os lo dije. Bien, pues ya está. Con eso terminamos un poco todo lo que sería Europa occidental, pero no podemos dejar de hablar de Europa si no hacemos referencia a algo muy puntual, muy rápido, que también os explicaré, que es la Comunidad de Estados Independientes. Esto no es tanto un proceso de integración, sino, mejor dicho, un proceso de desintegración, porque no es ni más ni menos que fruto de la desintegración de la Unión Soviética. Como vosotros sabéis, la Unión Soviética dejó de existir como Estado, pero en tiempos de Stalin se había previsto que esta unión de repúblicas socialistas soviéticas tuviera algunos elementos de enganche para crear unidad en el sistema. Y Stalin procuró que cada uno de los países de la Unión Soviética tuviera su especialización. Uno que se especializara en agricultura, el otro se especializara en energía, el otro se especializara en industria, el otro se especializara, yo qué sé, en algún sistema tecnológico. Y al final, ¿qué sucedió? Pues sucedió que si ahora se desmembraba la Unión Soviética, Ucrania tenía pues todo el trigo y Moldavia tenía todo el vino. Y claro, pues los del trigo necesitan vino, los del vino necesitan trigo. De manera que se tenía que establecer un cierto comercio entre unos y otros. Y entonces, ¿qué dijeron? Vamos a desmembrar la Unión Soviética, pero vamos a conservar un acuerdo comercial que una a los antiguos países de la Unión Soviética. Y por tanto, cuando se disolvió la Unión Soviética, inmediatamente se creó la CEI, la Comunidad de Estados Independientes. Los primeros en crear esta Comunidad de Estados Independientes fueron los 3 antiguos países de lo que se ha venido a llamar la Rusia Blanca, es decir, Federación Rusa por un lado, Bielorrusia por otro lado y Ucrania en tercer lugar. Estos fueron los 3 núcleos centrales de la CEI. Pero después a esta CEI se añadieron prácticamente todas las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, excepto 3, que, como os expliqué el día anterior, se habían pasado a la integración europea, y que son, como bien sabéis, Estonia, Letonia y Lituania. Pero todos los demás que componían la Unión Soviética se han ido agregando uno tras otro a la CEI. Y hoy en día, además de los 3 que os he dicho de Rusia Blanca, es decir, Federación Rusa, Bielorrusia y Ucrania, tenemos en la CEI pues Moldavia, tenemos Azerbaiyán, tenemos Armenia, tenemos Georgia, tenemos Turkmenistán, tenemos Tayikistán, tenemos Uzbekistán, tenemos Kirguistán, tenemos Kazajstán y no sé si todavía me olvido de alguno. Todos estos son los miembros de la CEI y por tanto siguen comerciando entre ellos prácticamente como comerciaban en tiempos de la URSS. Lo que tienen es independencia política, pero ligámenes comerciales. Con eso terminamos esta visión de Europa. Y vamos a hacer hoy un brevísimo recorrido por los otros continentes. Después de Europa, ¿qué debemos ver? Bueno, yo diría que es interesante ver los procesos de integración en América. Y en América sería conveniente señalar por lo menos 3 o 4 procesos de integración. El primero, el de los países de Norteamérica. De esto no hace falta que hable, porque ya a lo largo del curso ha salido más de una vez en la pizarra la palabra NAFTA, el North American Free Trade Association, que, como bien sabéis, agrupa Canadá,
a Estados Unidos y, como expliqué en su momento, también a México. Pasemos a América Central. Y en América Central hay dos procesos de integración en marcha. Uno de carácter continental y otro de carácter insular. El de carácter continental ahora ha cambiado de nombre, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero durante mucho tiempo se llamó Mercado Común Centroamericano, que era el que agrupaba a los países de Centroamérica, países como Guatemala, como El Salvador, como Honduras, como Nicaragua, como Costa Rica, países de Centroamérica. Lo cual tenía una cierta lógica, porque estos países son tan pequeñitos que tener un único comercio quizá hubiera sido muy fructífero. Y también hicieron algo que solamente tiene Europa y América Central, que es crear aquello que os dije hace unos días que existe en Europa, un Tribunal de Derechos Humanos. Os hablé del Tribunal de Estrasburgo que tenía Europa, también en América Central existe un Tribunal de Derechos Humanos de toda América Central. El problema es que este mercado común centroamericano, o como se llame ahora, que no me acuerdo, no ha acabado triunfando, porque ha habido, como bien sabéis, dos problemas. Primero, guerras civiles en casi todos estos países, guerra civil en Guatemala, guerra civil en Honduras, guerra civil en El Salvador, guerra civil en Nicaragua, y por lo tanto es difícil que estos países hayan avanzado. Y además no solamente ha habido guerras civiles, sino que también ha habido guerras fronterizas. En 1972, por ejemplo, hubo una fuerte guerra entre El Salvador y Honduras. Guerra que, por cierto, no sé si lo sabéis, se llamó Guerra del Fútbol, porque empezó en un partido de fútbol entre El Salvador y Honduras y salió del estadio y se fue a las calles y continuaron la guerra. Esta fue la guerra del fútbol. De manera que países que se están peleando por guerras entre sí, no es fácil que lleguen a constituir un mercado. Pero existe, en Centroamérica existe. Y después, en la parte insular de América, también existe. ¿Qué existe? Pues lo que se llama, y seguramente lo habéis oído alguna vez, el CARICOM, que es la Comunidad del Caribe. Pero, cuidado, en esta Comunidad del Caribe no están los grandes países, solo están pequeñas islas, porque en CARICOM no está Cuba, esto no está en ningún sitio, como bien sabéis, porque están más o menos peleados con los demás, pero tampoco está la otra gran isla. La otra gran isla, como sabéis, es la que agrupa Haití y República Dominicana. Y esta isla nunca ha querido estar en el CARICOM porque prefiere tener sus tratos directos con la Unión Europea. Estos países tienen, ya lo expliqué en su día, aquellos acuerdos de convenciones con la Unión Europea, y los países de Haití y República Dominicana prefieren las convenciones aquellas que os hablé, de Lomé o de Cotonou o de Yaoundé, que no la pertenencia al CARICOM. La siguiente isla mayor se llama Puerto Rico, y Puerto Rico es un estado asociado a Estados Unidos, tampoco está en el CARICOM. Finalmente, ¿quién está por tanto en el CARICOM? Pues las islas más pequeñas. Fundamentalmente la más importante es Jamaica, ya sabéis que se dedican al reggae, pero también a otras cosas, y después de Jamaica pues tendremos a otras islas más pequeñas, como puede ser pues la isla Dominica, o como pueden ser las Barbados, o como pueden ser las Bahamas, o como puede ser Trinidad y Tobago, etcétera, etcétera. Estas islas caribeñas. Este es el segundo foco de integración. Y con esto pasamos, ya digo que hacemos un viaje rapidísimo, pasamos a América del Sur. Y en América del Sur, como probablemente sabéis, hay dos grandes organismos de integración. Uno más antiguo, pero menos exitoso, y otro más moderno, pero más exitoso. El más antiguo y menos exitoso es lo que en su primer momento se llamó el Pacto Andino, y que ahora se ha rebautizado con el nombre de Comunidad Andina, y que lo que hace es agrupar a aquellos países que de una o de otra manera bordean la cordillera de los Andes. ¿Y quiénes son? Pues Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Aquí hubo un cambio, porque cuando la dictadura de Pinochet, la Comunidad Andina no quería a Chile, y antes de que Chile fuera expulsado, el propio presidente sacó a Chile del pacto. Al haber perdido un país, la Comunidad Andina, recuperó a otro país que estrictamente hablando no es andino, pero que está cercano y que se llama Venezuela.
De manera que ahora esta comunidad andina ya no tiene a Chile, pero sí que tiene a Venezuela. Por otro lado, esto tampoco ha funcionado, porque entre estos países hay también bastantes peleas internas. La más importante de ellas ya la sabéis, se establece entre Bolivia y Chile, porque Bolivia acusa a Chile de haberle quitado un trozo del territorio que era el que permitía que Bolivia tuviera acceso al mar. Ya sabéis que Bolivia es un país cerrado, sin acceso al mar, y antes tenía una franja que se quedaba al mar, pero que se la quedó Chile. Tal es así que me han dicho, no sé si ahora todavía es vigente o no, que hasta hace pocos años, en el himno nacional de Bolivia, una frase que se decía era que muera Chile. Claro, si el himno nacional decía que muera Chile, es evidente que no van a construir una organización que funcione demasiado bien unos con otros. Sí, que muera Chile, decía la canción constitutiva de Bolivia. Bueno, pienso que lo han cambiado, pero en cualquier caso era sintomático. Bien, la que sí que está avanzando mucho, y seguramente lo sabéis, es aquella organización que agrupa Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que recibe el nombre, como bien sabéis, de Mercosur. Este Mercosur ahora sí que está funcionando, yo pienso que gracias al impulso de Brasil sobre todo, y también un poco al de Argentina, y está generando una organización de la cual los países de la comunidad andina han pedido ser observadores. De manera que yo creo que pronto toda América del Sur quedará insertada en una única organización que sin duda será la de Mercosur. Con eso tendremos una integración de América, excepto tres cosas que casi siempre olvidamos, que es que en América del Sur existen, quizá lo recordaréis, las llamadas Guyanas. Hay 3 territorios llamados Guyanas. 2 independientes, uno que era la Guyana británica, que era aquella que tenía por capital, ¿qué? Georgetown. Es más conocida la Universidad Americana que la capital. Pero la segunda, que era la Guyana holandesa, que se convirtió en Surinam, que tiene por capital Paramaribo, exactamente. Y finalmente la Guyana francesa, que esta es todavía colonia y que tiene por capital Cayenne, exacto. Muy bien. Pues estas son las 3 Guyanas prácticamente abandonadas completamente del pensamiento humano, y solamente la Guyana inglesa se hizo famosa hace unos años, quizá los muy jóvenes no lo recordaréis, cuando llegó una especie de iluminado, digamos, un misionero, un religioso iluminado, que dijo a los de Guyana que alcanzarían el cielo si se suicidaban con él. Y 900 de Guyana se tomaron el veneno y cayeron muertos, los 900 al acto suicidados. Claro, esto fue una noticia un poco importante, y que yo recuerdo fue la última vez que Guyana, británica en este caso, apareció en los noticiarios. Bien, cerramos América y vamos rapidísimamente en este viaje hacia África. África tiene muchísimos procesos de integración, lo cual significa que no hay ninguno que funcione, porque es mejor tener uno que funciona que no 50 que no funcionan. Pero tiene en sí bastantes procesos de integración, de los cuales yo solo hablaré de 3. Uno en el norte de África, uno en el centro de África, uno en el sur de África. ¿Cuál sería el del norte? Bueno, ya lo sabéis, y además estos días está muy de moda. La UMA, la Unión del Magrib Árabe. Como seguramente bien sabéis, de Magrib algunos hablan del pequeño Magrib y otros hablan del gran Magrib. Si hablamos solo del pequeño Magrib, solo nos referiremos a Túnez, Argelia y Marruecos. Pero si hablamos del gran Magrib, que es el que une la UMA, además de Túnez, Argelia y Marruecos, deberemos hablar de Libia, deberemos hablar de Mauritania y deberemos hablar del Sáhara Occidental. Son los 3 países que también deberían añadirse a la Unión del Magrib Árabe. ¿Cuál es el problema de la Unión del Magrib Árabe? Exactamente el mismo que he mencionado hace un rato, que están peleados por el tema del Sáhara de una manera muy fundamental, Argelia y Marruecos. Y estos 2 países, que deberían ser los ejes principales de la Unión, no se pueden dar por el problema saharaui. Es más, tienen la frontera cerrada desde hace bastantes años.
lo cual origina un hecho comercial muy curioso. Argelia, como bien sabéis, tiene una agricultura muy débil, porque si miráis un mapa de Argelia veréis que solo tiene una pequeña franja marítima bordeando el Mediterráneo, que esta es fértil agrícolamente, y después todo el resto del país, que es grandioso, es puro desierto, con lo cual la agricultura de Argelia rinde poco. Por contra, la agricultura de Marruecos es fuerte y es potente, con lo cual iría muy bien que si Argelia no tiene alimentos, le fueran facilitados por Marruecos. Pero como que la frontera está cerrada, esto no sucede. O por lo menos esto no sucede inmediatamente, porque sí que es verdad que los argelinos comen alimentos marroquíes, pero alimentos marroquíes que primero Marruecos ha exportado a Francia y después Francia ha reexportado a Argelia. Con lo cual, ¿quién gana? Obviamente Francia, que desde el puerto de Marsella recibe desde Marruecos y transfiere hacia Argelia. Esto sería perfectamente evitable con una unión del Magreb árabe que funcionara, pero no funciona. Primera agrupación, unión del Magreb árabe en el norte. Después en el centro, no es que sea una unión, porque en el centro de África estamos hablando sin duda de los países más pobres del mundo, pero en el centro de África hay una agrupación que no es tanto comercial, sino que es más bien financiera. ¿Y qué significa? Comunidad Financiera Africana. Comunidad Financiera Africana, que es en cierta manera, ahora ha cambiado el nombre, pero no las siglas, lo mismo que decía aquello que se decía hace años. ¿Y qué se decía hace años? CFA. Pero CFA significa otra cosa: colonias francesas en África. Ahora es Comunidad Financiera Africana, antes significaba colonias francesas en África. Por tanto, agrupa, como podéis suponer, a las colonias francesas en África. ¿Y cuál es el elemento de unión? La moneda. Todas estas colonias tenían el franco francés. Cuando se dieron a estas colonias la independencia, se creó el llamado franco CFA, el franco de la Comunidad Financiera Africana. Y se le estableció una paridad, una relación con el franco francés, que primero fue una relación de 1 a 50, un franco francés eran 50 francos CFA, y después, por problemas de devaluación, se trasladaron de 1 a 100, un franco francés, 100 francos CFA. Cuando el franco francés se incorporó al euro, se estableció la misma proporción que podía tener el franco francés con el euro, pero naturalmente 100 veces más pequeña, y ahora lo que ha dado lugar es a que estos países tengan algo que no siempre se tiene, que es una capacidad de cambiar su moneda por el mundo. Tú vas desde Togo, o vas desde Camerún, o vas desde Burkina Faso, o vas desde Senegal, o vas desde Côte d'Ivoire, por el mundo con tus francos CFA, y puedes ir a cualquier sitio y cambiarlos porque tiene una comparación con la libra. Tú vas en cambio con una moneda que no sé cuál debe ser, de Nepal, y no te la cambia nada en ningún sitio. En cambio tú puedes ir con una moneda de estos países pobres, pero te la cambia. Y esto ha generado una comunidad financiera que de verdad no es una gran comunidad comercial, pero sí que es financiera. Y pasamos al África meridional, al África del Sur, en donde existe la South Africa Development Coalition, que es la coalición de los países de África del Sur. ¿Y quiénes están estos países de África del Sur? Bueno, esta coalición se creó cuando la época del apartheid en Sudáfrica. Ya sabéis que en Sudáfrica hubo durante muchos años la política del apartheid. Y entonces, como medida de presión internacional para finalizar el apartheid, se recomendaba que Sudáfrica quedara excluida de las vías comerciales para que se pudiera realizar en Sudáfrica un boicot comercial para presionar al gobierno sudafricano con el objetivo de que cambiara su política de apartheid. Esto funcionó porque además muchos países del África del Sur estaban muy cercanos de Sudáfrica, incluso hay 2 países que están rodeados por Sudáfrica, creo que son Lesoto y Suazilandia, no estoy muy seguro, que están rodeados por Sudáfrica, y entonces evidentemente no tenían más solución que traficar con Sudáfrica. Hasta que este SRAC creó una especie de ligazón entre estos países. Finalmente, como bien sabéis, Sudáfrica cambió su política, dejó el apartheid en aquel momento de la llegada de Nelson Mandela,
Y desde entonces Sudáfrica no solamente se incorporó al South Africa Development Coalition, sino que se convirtió en el país líder de la coalición. Y hoy en día, en esta zona de Sudáfrica, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba en la zona de la Comunidad Financiera Africana, de la que os hablaba ahora, en estos países, por lo menos ahora hay una especie de pequeño despegue de desarrollo motivado por la potencia de Sudáfrica, que es ahí. Este sería el proceso de unión en África. Y pasemos al último proceso y terminaremos el mundo. ¿Y cuál es el último proceso que nos queda? Pues como es de suponer, Asia-Pacífico, que es toda la zona del mundo que todavía no hemos tratado. ¿Qué hay en Asia-Pacífico? Pues por lo menos hay 3 o 4 cosas que destacar. Primera cosa que hay que destacar en Asia-Pacífico, sin duda, lo que se llama el Consejo de Cooperación del Golfo. Ya sabéis que de golfos en el mundo hay muchos, pero a veces cuando se dice golfo nos resumimos a un solo golfo, que es el Golfo Pérsico. El Consejo de Cooperación de los Países del Golfo, que son aquellos que configuran la llamada Península Arábiga. ¿Cuáles son los países que están en la Península Arábiga y que estarían en el Consejo de Cooperación del Golfo? Bueno, los que todos conocemos: Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, etc. Este es el Consejo de Cooperación del Golfo. Aunque en la Península Arábiga hay un país que no tiene petróleo y que no está incluido en el Consejo de Cooperación. ¿A alguien se le ocurre qué país de la Península Arábiga es? Yemen. Yemen, exacto. Yemen, que además está en graves conflictos en este momento. Yemen es el país que no está. Consejo de Cooperación. Después, si vamos más hacia el este, encontraremos la llamada Asociación de Naciones del Asia Meridional. Asociación de Naciones del Asia Meridional. ¿Y cuáles son estas naciones? Bueno, ya las podéis suponer. Empezamos por aquí. A esto, lógicamente, se llama... ¿Cómo se llama? India. India, lógicamente. India, como bien sabéis, tiene aquí y aquí, cuando se dio la independencia, ¿qué se hizo? Se dejó aquí a los indios y se pasó a los musulmanes aquí y se pasó a los musulmanes aquí. Relativamente, porque hay musulmanes aquí, hay indios aquí, y hay indios aquí, musulmanes aquí. Pero relativamente. ¿Y qué se generó aquí y aquí? Pakistán y Bangladesh. Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, que naturalmente no era viable como un solo país, cuando entre esto y esto hay 4.000 kilómetros, y así finalmente en 1948 había nacido Pakistán Oriental y en 1967 se transformó en la actual Bangladesh. Muy bien, ¿qué más hay por aquí? Bueno, por aquí hay 2 países himalayos, uno se llama Nepal, el otro se llama Bután, como seguramente sabéis, y después aquí nos quedan 2 cosas, esto, Sri Lanka, etc. Y esto, islas, sí, islas. ¿Qué islas? Seychelles. ¿No? Las Seychelles están no muy lejos, ¿eh? Maldivas, exacto, muy bien. Estos son las Maldivas. Que las Maldivas ahora son atolones coralinos que han nacido por el coral acumulado allí y que con el calentamiento global del planeta, a la que sube el agua, desaparecen. Por eso el año pasado el Consejo de Ministros de las Maldivas tuvo una reunión submarina debajo del agua, porque dijo como que pronto el calentamiento nos llevará a las islas, tendremos que reunirnos siempre debajo, hagamos una primera experiencia. Y se pusieron todos en una escafandra y los ministros se reunieron debajo del agua para hacer su reunión simbólica, para llamar la atención mundial sobre su futura situación, si no nos preocupamos de Kioto y permitimos que el planeta se vaya calentando. Pues bien, este es el conjunto de países que configuran la Asociación de Naciones del Asia Meridional, que no es tan meridional en el Himalaya, pero que sería el Asia Meridional. ¿Y entonces qué nos queda más? Bueno, nos quedan todavía 3 o 4 cosas más que decir para cerrar el mapa mundi. Otra cosa que nos queda, ¿cuál es? Bueno, un conjunto de países que están aquí y que se llaman, o bien se llaman, porque tienen 2 nombres, AFTA. ASEAN, ¿qué es? Asociación de Naciones
del sureste asiático, Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Esta asociación se creó en su momento también para apoyar a los americanos en su guerra del Vietnam. Pero después, cuando terminó la guerra del Vietnam, el propio Vietnam se asoció a la ASEAN y ahora están constituyendo un grupo muy potente de los países emergentes. ¿Quién está en ASEAN? Bueno, además de Vietnam, pues está Malasia, está Tailandia, está Singapur, está Filipinas, está, ¿quién más debe estar? Nueva Guinea, que esta está un poco más lejana, están Vietnam, está Camboya, está Laos, están estos países del sureste asiático, que muchos de ellos son llamados países emergentes. La asociación... Indonesia no está. Sí, Indonesia, me lo he olvidado, sí. Me lo he olvidado. ¿Y Australia no está? ¿Australia no está? No, no está. Indonesia sí, Australia. Indonesia me lo había olvidado. ¿Y qué pasa? Que tienen un doble carácter. Porque esto nació en su momento con una finalidad política en la guerra de Vietnam y se creó como ASEAN. Pero después fue tal el crecimiento económico que la ASEAN no se adaptaba al crecimiento económico y crearon una asociación paralela, pero el mismo grupo de países, llamado AFTA, que no es otra cosa que Asian Free Trade Association. Así como en Europa teníamos la EFTA, en Asia tienen el AFTA. Este sería el siguiente grupo de asociaciones. Y vamos ya a las tres últimas asociaciones y cerramos el mapa del mundo. Tú mismo acabas de preguntar para Australia. Bueno, Australia lo que tiene es una doble asociación. Por un lado, Australia tiene una asociación con Nueva Zelanda, por esto están juntitos los dos. Una asociación que ya os dije un día en clase, que se llamaba New Zealand and Australian Free Trade Association. Pero cuando Estados Unidos creó su NAFTA por North American Free Trade Association, ya sabéis que cuando hay uno que manda, el otro obedece. Y Estados Unidos dijo, no, el nombre de NAFTA es para mí, vosotros cambiaros el nombre. Y entonces esta gente que se llamaba New Zealand and Australian Free Trade Association tuvieron que cambiar su nombre y ahora se llama una cosa tan rara, ANZERTA, que significa Australian and New Zealand Economic Regional Trade Association. Esto es lo que están haciendo ahora. Pero es Australia y Nueva Zelanda juntas en una asociación. Australian and New Zealand Economic Regional Trade Association. Y Australia no solamente, y Nueva Zelanda, no solamente tienen ANZERTA, sino que tienen algo importante, que es lo que se llama el Foro del Pacífico. Porque como según sabéis, aunque esto cae lejísimos, hay todo un grupo de grandes y pequeños países que constituyen estados independientes. Estados independientes casi de risa, porque son países que tienen 12, 15, 20.000 habitantes, con lo cual significa que la autónoma da para 3 países independientes. Pero, de todos modos, tenemos pues las Islas Salomón, y tenemos Nauru, y tenemos Vanuatu, y tenemos Tuvalu, y tenemos, ya no me acuerdo cuántas más. Pero solamente os diré que Tuvalu es un país interesante, porque ya sabéis que en Internet, cuando alguien se mueve, si manda una carta a Italia pone IT, y si la manda a España pone ES, y si la manda a Tuvalu era TV. Pero claro, el TV les interesaba las televisiones. Y entonces le pagaron a Tuvalu derechos para que se quitara de encima del TV que le correspondía por su nombre, y solo con le dan las televisiones a Tuvalu ya abarcan todo el presupuesto del Estado. No hay que cobrar impuestos ni nada, son 4 gatos, cobran de las televisiones por lo de Tuvalu para Internet y se terminó la broma, y así viven felices. Y después está la isla de Tonga, y está la isla de Nauru, y están las Islas Salomón, y están todas estas cosas en el Foro del Pacífico. Ya nos queda, para cerrar el mapa definitivamente, lo que os aseguro que con el tiempo será, sin duda, la zona de integración más fuerte del mundo, la más importante de todas. Y me refiero a esto. APEC. ¿Quién está en APEC? Pues excepto nosotros, casi todos. ¿Qué significa? Pues significa que APEC es una organización promovida por los Estados Unidos que quería cortar la hierba baja antes de que Japón o China se organizaran. Y él provocó el nacimiento de APEC. ¿Qué es APEC? Asian Pacific
Economic Cooperation. ¿Y quién está, por tanto, en APEC? Todos aquellos países que de uno o de otro modo tocan el Océano Pacífico. Por el lado, digamos, del este, ¿quién toca el Océano Pacífico? Pues lo toca Canadá, lo toca Estados Unidos, lo toca México y lo toca Chile. Estos 4 países están en América, pero tocando al Pacífico. 4 países de APEC. ¿Quién más está en APEC? Esto, que era Australia y Nueva Zelanda. También está en el Pacífico. ¿Quién más está en el Pacífico? Esto es ASEAN, ya os lo he dicho hace un rato. También está en APEC. ¿Y quién más está? Y ahí viene lo gordo. Pues está esto que se llama China, está esto que se llama Japón y está esto que se llama Corea. Y está una cosa muy importante que se llama Federación Rusa. Con lo cual, prácticamente, aquí está todo el futuro crecimiento económico mundial. Porque ya sabéis que está gravitando sobre el Pacífico más que sobre el Atlántico. Claro, aquí, ¿quién queda fuera de esto? Pues queda fuera Europa, queda fuera África y prácticamente nadie más. Y están todos. Con lo cual, APEC puede seguir siendo una organización de un grandioso peso específico para terminar dominando este planeta desde el punto de vista económico. Asian Pacific Economic Cooperation. Aunque muy lenta, esta asociación va andando y tiene sus proyectos de desgravaciones arancelarias y cosas por el estilo en el futuro. Bien, con esto termino el mapa mundi de las organizaciones.